Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, b'shem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos de las palabras de tu Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias por Eolam por dar instrucción. Amén y amén. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, versículo 12. Y cuando usted lo tenga, me dice amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Palabra del Eterno. ¿Puede tomar su asiento? El tema del día de hoy se titula La apostasía. La apostasía. ¿Qué es la apostasía según las Escrituras? Vamos a ir viendo a lo largo de la palabra este término que sí se le ha dado un vocablo que no viene del hebreo, viene del griego, ¿verdad? La palabra apostasía viene del griego, pero la palabra hebrea es kefirá. Kefirá. La kefirá también es un tipo de herejía, así se le traduce como una herejía. Un kofer es un apóstata, es una persona que rechaza al Eterno, Elohim, es una persona que se esconde, es una persona que niega a Elohim y también significa que se cubre y se esconde de la verdad. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo, Ajim? Entonces este término hebreo significa una persona, un kofer es una persona que rechaza al Eterno. Obviamente al rechazar al Eterno está rechazando sus mandamientos. Es una persona que se esconde, que niega, ¿sí? Niega incluso su condición y se esconde o se cubre de la verdad. Esa expresión también aparece en Hebreos 3:12, por eso me gustó empezar. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:3, ahí leemos también: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Eterno sin que antes venga la apostasía, es decir, la kefirá, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí el Sheliach está hablando acerca de la venida de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, y sabemos que en la época de Shaul, cuando se escribió esta carta, ¿sí? La de Tesalonicenses, parecía muy inminente la venida del Adón. Ya se escribía acerca de ello. Y muchos estaban siendo engañados y vendían sus posesiones, dejaban sus trabajos, ¿sí? Vendían todo, no tomaban ningún tipo de compromiso con nada. Y todo eso es lo que se les imponía. Miren de cuándo le estoy hablando, hace mucho tiempo. Ahora, para estos últimos tiempos sabemos, y Mateo 24 lo aclara, ¿no? En cuanto al gran engaño que viene antes de la venida de Yahweh. En nuestros estudios de escatología y demás, usted puede escuchar estudios sobre los últimos tiempos, el gran engaño y todo lo que va a arrasar este planeta, con tal de que muchos se extravíen aún más. La apostasía se origina en un término político también, ¿sí? Hay un término, vamos a ponerlo así, como religioso, por llamarlo así, pero también hay un término que se refiere a lo político. En cuanto a lo espiritual, obviamente tiene su origen bíblico y señala un sentido amplio de rebelión totalmente declarada. No es una rebelión oculta, sino una rebelión totalmente abierta. Una persona que se vuelve enemiga de la fe que un día abrazó, se lo considera apóstata.
¿Sí? La fe, es decir, una persona que abraza los mandamientos, que abraza la Torá, que guarda el Shabbat, que guarda las fiestas, que ya está dentro del pueblo de Israel, y de repente sucede algo en su vida y se vuelve enemigo y maldice esa fe, maldice al Eterno, maldice todo lo que tiene que ver con la fe que un día abrazó. Eso significa, es renegar, es maldecir y es rebelarse abiertamente contra el Eterno. Es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses. En la Torá se maneja el concepto de Avodah Zará, lo puede estudiar en nuestra página de internet, el audio Avodah Zará, la idolatría, que es la desviación moral de la Torá, ¿sí? Comportamientos de idolatría con dioses ajenos, falsos dioses y demás. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, vamos a ir y ver algunos ejemplos en cuanto a la rebelión abierta. Deuteronomio 32, versículo 15, dice: pero engordó Jesurum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces, ¿qué dice? Abandonó al Elohim que lo hizo. ¿Sí dice así su versión? 32:15, abandonó. Miren cómo lo interpreta acá el traductor. Abandonó al Eterno que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ese es un ejemplo de la raíz kafar, que es volverse enemigo, habiendo sido un día, habiendo alcanzado la bendición del Eterno, volverse enemigo. Josué, capítulo 22, verso 18 al 23, dice: para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Yahweh, vosotros os rebeláis hoy contra Yahweh, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmundicia, pasaos a la tierra de la posesión de Yahweh, en la cual está el tabernáculo de Yahweh, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Yahweh, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Yahweh nuestro Elohim. ¿No cometió Acán, hijo de Será, prevaricación en la maldición, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, dice el versículo 20. Verso 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Yahweh, Elohim de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Yahweh. No nos salves hoy, dice. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Yahweh, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Yahweh nos lo demande. Amén. Amén, Ajim. Baruch Hashem. Ahora, ejemplos que vemos del rebelarse abiertamente, de cómo el pueblo se convierte en enemigo y entonces la ira del Eterno viene sobre la persona. No estamos hablando de hacer las cosas de manera diferente. Estamos hablando de una rebelión abierta y total contra el Creador. En Jeremías capítulo 2, versículo 19, vamos a ir a Jeremías, Ajim, capítulo 2, verso 19, dice: tu maldad te castigará, es decir, tu rebelión. Tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Elohim y faltar mi temor en ti, dice el Eterno, Yahweh de los ejércitos. Esos son ejemplos que vemos de lo que es la apostasía. Un poquito más adelante en Jeremías 3:14 dice la escritura: convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Conviértanse.
En Daniel capítulo 9, versículo 9, Daniel 9:9 dice: de Yahweh nuestro Elohim es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en la Escritura del término rebelión abierta, herejía, como dijimos, esconderse, negar, cubrirse, es decir, esconderse de la verdad, no esconderse en la verdad, sino esconderse de la verdad. ¿Sí? Todo esto se hace con pleno conocimiento. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, el rey Acaz en 2 de Crónicas 29:19, Manasés en 2 de Crónicas 33:19, el pueblo de Israel en el Isaías 1, versículo 2 al 4. Hay cantidad de ejemplos, podríamos estar viendo cantidad de versículos de cómo se han revelado. Ahora, hay un término que se implementa, escuchen muy bien, dentro del judaísmo. ¿Sí? Hay un término que se implementa dentro del judaísmo. Y cuando hablo de judaísmo no estoy hablando de las 12 tribus de Israel, estoy hablando de la religión judía desde la antigüedad. Para todos aquellos que no han escuchado la serie de estudios Mandamientos de Hombre, compartimos en uno de esos temas una de las barreras que levantó el rabinismo, ¿sí?, en contra del mismo pueblo judío, y eso lo avala el Talmud. ¿Sí? Es la persona, digamos, que ya no está de acuerdo con las tradiciones judaicas, se lo aparta totalmente, se lo quita totalmente de la colectividad y se le niega todo, hasta el agua se le niega. ¿Sí? Digamos que se lo quita totalmente. Y se utiliza un término que lo maneja el Talmud. Es decir, que una persona, por ejemplo, y se maneja hasta hoy en día, eso se mantiene, una persona hoy en día, por ejemplo, dentro del judaísmo ortodoxo, que abraza la fe israelita en Yeshua, hasta, no voy a ser exagerado, pero es la verdad, hasta le hacen una tumba a esa persona con su nombre. ¿Sí? La persona está viva, pero para ellos ha muerto esa persona. Entonces quiero tocarle este tema para que usted vaya entendiendo cómo se fueron mezclando los términos. La Iglesia Católica también tuvo mucho que ver en la Edad Media, ¿sí? Y de hecho en los códigos, en el derecho canónico también se maneja eso, ¿sí? Pueden ustedes investigar acerca de el tema de la apostasía, también algunos le llamaban la excomunión, ¿sí? O excomulgar. Excomunión quiere decir que se quita toda comunicación con la persona. Y sabemos que todo eso se maneja también dentro de un término católico. Escúchelo muy bien. La Biblia Reina Valera tiene sus tendencias católicas. Reina Valera, recuerde que es una Biblia traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que fueron dos católicos. Es decir, ellos no dejaron de ser católicos y sus ideales en sus traducciones siguieron igual. Ahora, la palabra griega para apostasía nos marca ese término. Es el mismo que implementaron en el catolicismo antiguo para excomulgar a una persona, para sacarle de la comunicación no solamente con el Creador, sino con la congregación. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo, Jim? Ahora, por lo general, muchas personas que tuvieron raíces, pero bien arraigadas al catolicismo, todavía siguen implementando ese tipo de prácticas. No solamente la fusión que hubo, porque sabemos que parte de esto también lo hizo el malvado y perverso Constantino, en su sincretismo, su mezcla que hizo de todas las creencias. Parte del catolicismo también toma del judaísmo, ¿sí? Algunas prácticas y algunos términos. Ahora, vamos viendo paso a paso que en Hebrí Hadashah se maneja un comportamiento contra las personas que se rebelan a la verdad. En el catolicismo se empezó a implementar como apóstata a todo aquel
que no se sujetaba a la madre iglesia católica y obviamente a los mandamientos de hombres que ellos estipulaban, ¿verdad? Qué casualidad con el judaísmo rabínico, ¿verdad? Todo aquello que dijeron en el Talmud y aquel que no lo acate está maldito. Por lo tanto, es un rebelde y le llaman el término kofer, que también se traduce como hereje. Puede ser apóstata o puede ser hereje. Es decir, aquel que no acepta mandamientos de hombres también se lo consideraba un apóstata. ¿Hasta ahí me van siguiendo, Jim? En el término también político se manejaba la rebelión abierta contra el poder gubernamental. Un apóstata, sea en contra del rey o sea en contra de la patria. Génesis capítulo 14, Bereshit 14, verso 4. Dice la Escritura: 12 años habían servido a Kedar Laomer, dice. Y en el 13º, ¿qué pasó? Se rebelaron. ¿Contra quién se rebelaron? Contra un rey. ¿Sí? Y ese tipo de ejemplos se les llamó, bueno, en el griego le llamaron apostasía, pero se le llama también en el término político esa rebelión como herejía también. En 2 de Crónicas 13, vamos a ver otro ejemplo. 2 de Crónicas 13, verso 6. Y hoy en día le llaman a todos esos que salen a rebelarse contra los gobiernos, los cara pintadas y los rebeldes, los revolucionarios, ¿verdad? Los que se oponen a los sistemas. 2 de Crónicas 13, versículo 6. ¿Lo tienen aquí? Dice el verso 6: pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló. Se rebeló contra su Señor. ¿Sí? Es un tipo de rebelión también, se la describe de la misma manera. En Ezequiel 17 y Ezequiel 17, Ajim, el versículo 15 dice la Escritura: pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Pregunta. ¿Sí? Ahí hay otro término también de kefirá o kafar. Vamos a ir a Nehemías. Nehemías, por favor, aquí. Verso 19. Dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y así se los trataba de apóstatas, por rebelarse, obviamente, al sistema que estaba puesto al frente. ¿Sí? Entonces vamos viendo el término amplio que se maneja en la Escritura. Un poquito más adelante en Nehemías 6:6 también dice, Nehemías 6:6, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. O sea, por querer tener el puesto, se le llamaba hereje o apóstata, o una persona rebelde abiertamente. Hay una raíz que también es la raíz marad, mem,
Resh Dalet, para los que estudian hebreo, Mem Resh Dalet, Marat, que significa también rebelarse, pero no rebelarse de revelación, sino rebelarse de rebeldía. Ahora, Shaul también se había referido a ello en la primera carta de la Keilah de Tesalónica, pero al ver las medidas extremas que los sajín estaban tomando, él les hace una advertencia y les dice que vendrá antes de que el Eterno regrese. ¿Qué cosa? La apostasía. Y luego también, más o menos, en el mismo tiempo y como una culminación de la apostasía, viene la manifestación del hombre de pecado, o también le llaman el hijo de la perdición. Más abajo vemos en el Pasuk 8 y 9 que dice aquel inicuo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el inicuo? El anti-Mashiach. ¿Sí? Si miramos en el contexto, entonces vemos ahí que se revela primeramente la apostasía y entonces luego viene el hijo de perdición. Por tanto, no nos extrañemos de estar comenzando a ver hoy mucha más rebelión abierta. ¿Por qué? Porque ella es la antesala del regreso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Pero antes recuerden que viene el hijo de perdición. Entonces, en este ambiente que tenemos aquí, nosotros tenemos que saber qué es negar al Eterno y volverse un enemigo. Una cosa es que la persona haya fallado, ¿sí?, al Creador y se arrepiente y se vuelva de todo corazón. Y otra cosa es que se vuelva un enemigo de por vida del Eterno, ¿sí? Que se vuelva enemigo, que se vuelva un Satán del Eterno, un adversario. Incluso aquel que pone piedras y es piedra de tropiezo para otros, también es un adversario, ¿sí? Es un adversario porque está haciendo caer a muchos. Entonces, ¿de qué apostasía me está hablando Roé Jorge? Si estamos hoy en día entendiendo y estamos abrazando más la Torá. Le estoy hablando, amado, del gran engaño que viene. Muchas veces la gente cree las cosas que se afirman, pero por desconocer muchas otras. Por falta de pasar tiempo en la Escritura, por falta de estar mirando los tiempos del Creador, muchas veces las personas son arrastradas y no disciernen entre lo malo y lo bueno. Entonces son engañados. Vemos hoy en día que el mundo creyente está comenzando a vivir más y más y más los días de la apostasía. La rebelión también más abierta, aunque muchos dicen más gente está abrazando la fe, pero no está abrazando la fe bíblica, está abrazando mandamientos de hombres. Y recuerden que también el término se aplica, bueno, según la Iglesia Católica, lo aplicaron también a negarse a obedecer los mandamientos puestos por los papas y demás, ¿sí? Lo que han hecho desde la antigüedad. Entonces, esta gran señal tiene especial importancia, ¿sí? Porque estamos hablando del fin de la época. Habrá un desenfreno de engaño religioso en la tierra y Yeshua HaMashiach está tan interesado en que sus seguidores estén conscientes del engaño espiritual que habrá en todo el mundo, no solamente en un país, sino en todo el mundo, precisamente antes del fin. Entonces, parte de lo que compartía nuestro Aj también del gran engaño es la gran rebelión y la gran apostasía. Él repite su advertencia muchas veces, hasta 6 veces. Si miramos allí en el Monte de los Olivos, vamos a ir a Lucas. Yeshua HaMashiach nos advirtió, amados, y si Él advirtió es porque realmente es un caso serio. En Lucas 21, verso 8, dice la Escritura, Lucas 21, 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido y el tiempo está cerca. Mas, ¿qué dijo Yeshua? No vayáis en pos de ellos. ¿Sí? La gente que compra el cuento,
la gente que le venden el paquete, que le venden la apariencia nomás, ¿sí? Que le venden, digamos, el estuche nomás. Pero cuando uno va a mirar, no hay nada adentro. Me engañaron, pero ya compré la mentira. Entonces, dejar todo eso requiere de un trabajo. Dejar todo el engaño, el falso concepto que muchas veces se enseña, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo, Ajim. Eso no es que, bueno, ya me equivoqué, listo, ya voy a empezar. No. Eso lleva un tiempo de curarse. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Yeshua dijo claramente en su discurso, miren que no sean engañados. Y luego dice, mas no vayáis en pos de ellos. Cosa que ocurre todo lo contrario actualmente. ¿Por qué? Porque multitudes siguen a los falsos profetas, ¿sí? A los profetas mentirosos, profetas de la mentira. Y no estoy hablando de los profetas incircuncisos, estoy hablando de profetas del pueblo supuestamente de Israel. Falsos profetas que se levantan en el pueblo de Israel. O sea, el Eterno apunta a lo que es, no apunta a otras cosas. La gente piensa que el cuento del cristianismo y la doctrina de la prosperidad y todo eso, no, amado, eso ni siquiera está en el mapa. Esa gente que ni siquiera está en el mapa porque es gente incircuncisa. Yo estoy hablando de gente que se levanta dentro del pueblo de Israel a engañar a los israelitas y hacerlos caer. Todo esto va mucho más allá de lo que la gente piensa. En Marcos capítulo 13, versículo 6, nuestro Adón Yeshua, Marcos 13, verso 6, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y engañarán a muchos. ¿Cuántas veces dijo eso Yeshua? Engañarán a muchos, no dice engañarán a algunos. Entonces podemos notar a Jim, y si se quiere podemos hacer un seguimiento, ¿sí? Y hacer estadísticas y buscar, investigar, y vamos a ver todo el engaño religioso que hay, ¿sí? Y cómo la gente cada vez está más confundida. Volviendo a Lucas capítulo 21, Lucas 21, verso 34 y 35, dice la Escritura, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué habla de la advertencia de que los corazones no se carguen de glotonería, de gula y de embriaguez? ¿Por qué? Porque todo eso alimenta los deseos de la carne. Y lo que alimenta la carne aplaca el espíritu. Entonces hay menos discernimiento, hay menos sensibilidad, los oídos espirituales son cerrados y la gente dice, todo es lo mismo, todos hablan del Eterno, todos predican los mandamientos, todos apuntan a Israel, y eso es una mentira. Eso es una mentira. Todos celebran las fiestas. No, eso es una mentira, amados. La gente engorda su corazón, engrasa su corazón, y en realidad lo que está haciendo, se está poniendo solita un lazo para caer. ¿Cuánta gente está siendo engañada, amados ajín, en estos últimos días, estos últimos tiempos? ¿Cuántos falsos predicadores por el mundo andan engañando a la gente? ¿Cuántos? Muchos aceptan nuevas, entre comillas, revelaciones, aun cuando estén en conflicto contra la palabra, pero son nuevas revelaciones. O sea, van en contra de la palabra, pero son nuevas revelaciones. No dejan de ser revelaciones. Recuerden, amados, que todo para aquellos que seguimos el camino de la fe, que es angosto, no es estrecho, no es amplio, debemos nosotros de velar por nosotros, dice Yeshua en Lucas 21, 34 y 35, por ustedes mismos, no por los demás, por ustedes mismos.
Entonces todo esto va a conducir a la oposición a la verdad bíblica que tenemos que apuntar. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En el texto hebreo dice: se rebelarán abiertamente de la fe genuina, escuchando, y también se traduce como la fidelidad entera, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que los demonios buscan? La perdición de las almas. Ellos se deleitan cuando las almas se pierden. Por eso buscan el fin de todas las almas que han abrazado supuestamente la Torá. ¿Sí? Buscan destruirlos y se deleitan, se gozan cuando las personas se extravían. Entonces, fíjese cuál es la enseñanza de los demonios. Segunda de Timoteo 3:8 dice la Escritura: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moshe, así también estos resisten a la verdad. Ahí está el término kefirá. Resistirse o esconderse de la verdad. ¿Lo anotó? Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fidelidad. ¿Qué significa réprobo? Que no es acepto, no está aprobado. Réprobo. Un poquito más adelante, segunda de Timoteo 4, voy a leer desde el verso 3 y 4, aquí. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza, o también dice la enseñanza pura, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí está el término, apartarán de la verdad, subráyelo. Apartarán de la verdad significa, es la palabra kefirá. Y bendito el Eterno, porque vamos entendiendo mejor, para que nadie te diga que la apostasía es esto. No, amados, la apostasía no es lo que muchas veces se dice, no, amados ajín. Es un término bastante profundo y de hecho aquí en la Keilah nosotros ni siquiera lo manejamos. Todos aquellos que predican un evangelio torcido, las buenas nuevas de Yeshua torcidas, pudieran incluso obtener puestos estratégicos de liderazgo en denominaciones o instituciones, permitiéndoles engañar y descarriar a muchos dentro de las congregaciones. O sea, el enemigo es astuto y busca cómo poner puestos, juntar gente, que la misma gente llame más gente para que más se pierdan y más se ahoguen en la mentira. ¿Sí? La gente llama a la gente, ¿verdad? Ustedes se ponen ahí, haga la prueba, se ponen ahí en la esquina, acá en la esquina se para uno, se hace una ronda de gente y ya empiezan a pasar y ya empiezan a mirar, ¿qué hay? Y ya van a ver, hay que ir a ver, porque hay gente ahí, ¿sí o no? Es muy raro que la gente pase así, ignore, o sea, la mayoría van y como ya ven que se está juntando gente, ya van ahí y ahí ponen su cabecita también a ver qué está pasando. Lo mismo pasa en las congregaciones que enseñan todas las herejías. La gente llama a la gente. El montón, la bola de gente, llama a otra cantidad más. ¿Cuál es el propósito? Engañar y descarriar a muchos. Con respecto a Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22. Y el enemigo, ya lo hemos dicho, que el enemigo es experto para eso. Y hasta les pinta la cara de muerto. ¿Sí? Ustedes ven que andan todos con la carita pintada. 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Si bien son señales de la Escritura el echar fuera demonios o el hacer, entre comillas, milagros, el enemigo también hace muchos milagros. Y el enemigo también hace muchas artes mágicas. Yeshua declara enfáticamente que habrá muchos dentro de la asamblea que en su nombre creerán que son siervos, pero que en realidad nunca Él los conoció, dice el verso 23. Nunca, jamás los tuve en cuenta. Por lo tanto, apártense de mí, gente sin Torá, dice el texto hebreo. 7:23 de Mateo. ¿Sí? Gente sin palabra, sin instrucción. La instrucción es la que te da luz, la instrucción es la que te da verdad, la instrucción es la que te alumbra y te guía al eterno. Y sin instrucción vas a perecer. Para escapar del engaño de los últimos días, los dirigentes de las congregaciones y los demás miembros tienen que estar totalmente comprometidos con la verdad y la justicia de la Torá. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ver proféticamente en Apocalipsis 22:19. Por eso todo lo que es turbio, todo lo que es oculto, todo lo que no tiene claridad, perece, amados. Perece. Todo lo que no está a la luz, perece. 22:19, ¿qué dice? Amén. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, el Eterno Elohim quitará su parte del libro de la vida. Mire lo que dice, los quitará del libro de la vida y de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas incluso en ese libro. Es decir, que muchas cosas buenas se pudieron haber hecho y están escritas en el libro, ¿sí o no? Pero dice aquí que se quitan también del libro. Se quita a la persona, se la quita de la salvación, se la quita de la ciudad y aún se la quita de todas las cosas buenas que pudo haber hecho. Entonces, no se deben considerar el éxito en lo que uno hace, como quien dice creérsela, ¿sí? Creérsela, creerse a alguien, creerse algo. No, amados, todo se lo debemos al Eterno. Recuerden que muchas veces, y eso lo hemos visto también en la historia del pueblo de Israel, muchas personas les fue un poquito bien y ya se la creyeron, como dicen por ahí, se les subió el humo y de ahí no bajaron más. Y un ejemplo también lo vemos en la vida de Saúl, ¿sí? Que empezó bien, pero ¿cómo terminó? Mal. ¿Por qué? Porque empezó a tener su propio reino, se la creyó. Entonces todo tenemos que juzgar en cuanto a nuestra relación con Mashiach. Nuestra vida está pegada a Mashiach. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Entonces, todas estas palabras ajín de Yeshua ponen muy en claro que es posible proclamar las buenas nuevas en nombre de Yeshua. Pero también hay que tener cuidado porque Mateo 24:5 dice que muchos vendrán en mi nombre. Expulsarán demonios, harán milagros sin tener la genuina fe de Yeshua. ¿Sí? Y en Yeshua, el Salvador. Amén, Ajim. Entonces hay que tener mucho cuidado. El término apostasía vemos que es muy amplio y que también mucha manipulación se implementó en la Iglesia Católica. Cualquier persona que ya no está de acuerdo con lo que se está diciendo ya es una apóstata, y ese es un término católico, porque sabemos que una cosa es rebelarse al Eterno y volverse enemigo del Eterno, y otra cosa es decirle no a los mandamientos de hombre. Amén, Ajim. Son dos cosas diferentes, no podemos poner. Pero ¿qué pasa? En el Talmud se maneja mucho ese tema y hasta incluso se discute que un rabino discute con el Creador y sale ganando el rabino. Entonces es por eso que se maneja, hasta hoy en día, se maneja ese término, que lo que diga un rabino es más importante que lo que diga el Eterno. Así que lo dice un rabino, no, pero lo dijo fulano de tal. Pero si lo dice el Eterno, hasta lo profano. Entonces todo eso
se empezó a trabajar, y entonces se le puso ese término a cualquier persona que está en contra de la Iglesia Católica. Y de hecho, bueno, usted puede, sin ir más lejos, puede investigar, amados, puede investigar la Inquisición, y usted puede investigar cómo los llamados marranos, así le llamaban, y suena feo, pero así le llamaban a los Yehudim, porque los querían convertir al catolicismo, si no eran apóstatas. Y quede claro también que aunque se convertían al catolicismo, seguían siendo sucios judíos, así decían ellos. Y eso lo describe un antisemita llamado Martín Lutero en un libro que él escribió en alemán, que se llama El judío y sus mentiras. ¿Sí? Y él describe cantidad de cosas horribles en ese libro. Son tiempos peligrosos, son tiempos de estar velando. Por eso les compartía hoy temprano que temas como estos son de mucha importancia. No porque quizá usted diga, bueno, pero yo ya esto lo sé, ya entiendo que negar, jamás entraría en mi mente negar al Eterno. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente se va a ser engañada por querer y creer estar buscando del Eterno, pero están siguiendo al hombre, no están buscando del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno los llame a cuentas, los va a dar vuelta como un vaso y no va a caer nada. Lo único que van a caer son chips de hombre, mandamientos de hombre. Entonces el Eterno va a decir, no te conozco, no tienes obras, hijo, no tienes nada que ver aquí. En 2 de Timoteo capítulo 3, ahí se nos muestra en qué consiste esta apostasía de los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, la palabra peligrosos se puede traducir como trabajados también, trabajados. O sea, tiempos trabajados, es decir, tiempos donde hay que esforzarse, tiempos que van a ser muy cansadores. Si usted hoy en día está cansado, no sabe lo que viene. Viene más todavía. Tiempos cansadores se traduce en hebreo. Los postreros tiempos para los creyentes van a ser tiempos, también me gusta usar esta palabra, de agotamiento. ¿Sí? Tiempo de agotamiento, en que parece que hay un gran peso sobre el corazón que impide caminar con agilidad, que impide caminar con practicidad. Tiempos trabajados. ¿Por qué cuesta tanto seguir al Eterno? Y muchas personas dicen eso, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto mantener encendida la llama de la fe? Porque el gozo de la salvación pareciera que rápidamente se va a perder por el agotamiento. Costará mucho caminar en santidad, aún más todavía, porque el ambiente va a estar más corrompido, más corrompido total. Y el pecado va a sobreabundar aún más. Entonces, es decir que la puerta se empieza a hacer cada vez más angosta, y la gente, por lo general, que se maneja, que todo es en base a sentimientos, esa gente va a perecer. La gente, por ejemplo, que se maneja en lo que siente y todo es sentimiento, corazón. No, amados, toda esa gente va a perecer porque no hay frutos. Entonces todo es sentir, y con los sentimientos no vamos a ningún lado. El Eterno dice que actuemos. Entonces los creyentes de los postreros días tienen que saber todo esto. Dijo Shaul que por causa de esa apostasía el amor de muchos se va a enfriar y va a ser muy difícil caminar. Son tiempos agobiantes, tiempos muy peligrosos. Dice el Eterno, prepárate. Ahora, intelectualmente sabemos que hay gente que va a estar muy desarrollada y también que va a ser puesta por el adversario para engañar más todavía. Eso se ha visto a lo largo de toda la historia, ¿sí? Y la filosofía de muchos tiranos ha sido esa, la de mantener a la gente ignorante para tenerla en el montón, mantenerla bien ignorante, que no abran sus Biblias, que no estudien, solamente que escuchen lo que les decimos. Y entonces de esa manera podremos ejercer control sobre ellos. Sin embargo, el consejo es diferente.
tiene que pasar tiempo con la Escritura. No diga amén, amén a cualquier cosa. Comprométase con el Eterno, vívalo, y si es parte de usted, usted se va a dar cuenta si es verdad o mentira. En el Pasuk 2 se comienza a explicar por qué serán tiempos peligrosos. ¿Sí están conmigo aquí? En 2 de Timoteo estoy. El capítulo 3. Amén. 2 de Timoteo 3. Muy bien aquí. Verso 2, ¿qué dice? Porque habrá hombres, ¿cómo? Amadores de sí mismos, ególatras, ¿sí? Que se creerán lo más y lo único, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Sí? Eso dice el versículo 2. Vamos viendo también que son señales que se ponen como evidencia aquí de toda la apostasía que Yeshua también nos advirtió que viene con todo para golpear al mundo creyente. Ahora dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es un hombre amador de sí mismo según la Torá? Es un idólatra. ¿Sí? Anótelo. Un hombre amador de sí mismo es un idólatra. Un hombre que se cree algo así, que se cree mucho o que se cree lo único, como decimos por ahí, la última Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Es un idólatra. Y el principal fetiche de su idolatría son ellos mismos. ¿Sí? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Ellos tienen un altar en su corazón donde se inclinan ante su propia imagen. No importa quién eres, predica la Torá. No importa cómo te llamas, no importa de dónde vienes, predica la Torá. A la gente no le interesa cómo te llamas, a la gente no le interesa de dónde vienes, a la gente le interesa escuchar la verdad. Amén. No le interesa escuchar títulos a la gente le interesa escuchar la verdad. Luego dice avaros. En otra versión dice así la frase, amadores de sí mismos y del dinero, dice en otra versión. En vez de avaros dice del dinero, amadores de sí mismos y del dinero. ¿Conoce alguno de estos usted? Puede que tengan muchos, ¿verdad? Pero no se conforman con lo que tienen. Sin embargo, la Torá dice que debemos ser felices con lo que tenemos. Eso dice la Escritura. Nosotros tenemos que ser felices con lo que tenemos. De hecho, no tenemos nada. Todo es del Eterno. Entonces, pese a mucho dinero, estas personas no tienen shalom. No hallan descanso. No hallan descanso. El dinero es para ellos un ídolo más. Es un ídolo más. También dice que son vanagloriosos. ¿Qué es el vanaglorioso? El que busca el aplauso. ¿Sí? No el aplauso para el Eterno, el aplauso para la persona. ¿Sí? Que buscan aparecer ante los demás. No aceptan sufrir. Les gusta el placer, aman gozar de los deleites del pecado. Dice también Shaul, hombres soberbios. ¿Qué significa en el concepto hebreo? Que no se inclinan ante nadie. Y el término inclinarse no es de postrarse para adorar. Inclinarse es de respeto. ¿Sí? Es decir, que su cabecita está siempre muy erguida y no se bajan de ahí. Por eso se le llama altivo, por lo alto, ¿sí? Altivo, orgulloso, gente dura, son duros de corazón. Su corazón es más duro que la piedra, es como un pedernal. Tocarlos a ellos es como tocar vidrio, tocar piedra. Y se mantienen muy erguidos. Aunque la vida los golpee y aunque saben que están mal, se mantienen y guardan la postura y la imagen que todo está bien. Incluso eso se ve mucho en la política también. O sea, gente desbaratada, gente hecha pedazos
pero tienen que manejar la postura y mantener como que todo está bien, nada pasó acá, ¿sí? Y todo eso es orgullo y altivez. Pueden estar derrotados, pero siguen siendo soberbios. Pueden estar al borde de la muerte, pero siguen siendo muy erguidos. ¿Sí? Hubieron presidentes también. Algunos fallecieron hace poco, sin dar nombres, de enfermedades y demás. Y aún así seguían erguidos en su concepto. Esos son los hombres de los postreros días, las características, tanto vanagloriosos como los soberbios. Luego dice más abajo la Escritura, implacables, crueles, aborrecedores de todo lo que es bueno, todo lo que es saludable, dice otra versión. ¿Y qué es saludable? La Torá, los mandamientos. Anótelo, amado. Anótelo. Si nosotros tuviéramos que resumir en qué se parecen todos estos hombres, podríamos decir que son personas fuertes intelectualmente hablando, autosuficientes, exitosas, entre comillas, personas que tienen una mente muy hábil, muy astutos, que conocen ciencias, que han alcanzado altas etapas en estudios. Ellos consideran que la fe es vana. Creen que el hombre se basta a sí mismo y que aun si Elohim existiera, no necesitarían nada de él. Por eso es que gobiernan ellos mismos. Y usan el nombre de Elohim, pero son ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero todo eso se nos anuncia en la Escritura. Y leíamos al principio sobre Hebreos. Mirad que no haya corazón de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. ¿Pero a quién le dice eso? A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que saber que no podemos tampoco confiarnos de todo y el factor complacencia, ¿no? Que es un gran enemigo, un gran enemigo. Todo está bien. Ya tengo Keilah, ya me congrego, ya guardo fiestas, como kasher, Baruch Hashem, ya estoy dentro del redil. No, amado, no es así. No te confundas. Esto es una guerra, estamos en guerra y si no tienes tu fusil en alto y no estás peleando por tu fe, vas a perecer. ¿Sí? Con talit y todo, vas a perecer. Hasta el Santa Claus tiene cobertura y barba, ¿sí o no? Entonces esto no es apariencia, amado. Usted puede ver mucha barba, puede ver mucho talit, mucho tzitzit, puede ver hasta tefilim. Amado, eso no sirve de nada si el corazón está engrosado. ¿Se entendió, Ajín? No sirve de nada, amados. No sirve de nada porque ¿de qué te sirve ver a un varón con tanta barba, con tanto talit, con tanto tzitzit y que mucho kedushá y resulta que es nueva era, filosofía oriental? La Torá es para defenderla, amados, y es para vivirla. Si nosotros no defendemos la vida en todo lo que hacemos, Ajín, ustedes deben de aplicar la vida a todo. La vida de un matrimonio, la vida de los hijos, la vida de tu relación con Elohim, la vida de tus oraciones. Todo tiene vida, todo toma vida y hay que defender esa vida. La Torá dice, defiende la vida. No dice mata esto, mata relaciones, mata esto, pisotea todo. No dice eso la Escritura. Entonces la apostasía es echar a perder todo. Yeshua HaMashiach viene y eso está profetizado, pero antes viene el gran engaño. Parte del gran engaño y que muchos creyentes están cayendo, escúchalo muy bien, están cayendo y otros van a caer si no se aperciben, es una invasión de sensualidad, demonios atacando y cantidad de personas que no son demonios, son las personas que por su descuido están entregándose a los placeres mundanos y los placeres de la carne. Y es una de las características también de la kefirá. Todo eso se está manifestando con mucha sensualidad, con lascivia, con concupiscencia, con sexo ilícito,
a escondidas, todo eso es parte de lo mismo. ¿Sí? Entonces esta es otra cátedra de los falsos maestros y las enseñanzas de demonios que introducen, dice la Escritura, sus destructoras herejías. En 2 de Pedro 2:2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa eso, amado? Significa que seguirán sus prácticas lascivas. El verso 3 dice: y por avaricia, o sea, de nuevo la avaricia, harán mercadería de ustedes. Que las personas son un número, ¿sí? Como todo imperio, ya no ven a la persona, ni ven su necesidad, ven un número. Entonces eso es hacer mercadería. ¿Conoce usted alguno de esos? Tenga cuidado. Si no lo conoce, lo conocerá muy pronto. Hombres que por avaricia harán mercadería de los creyentes. Tremendo, ¿verdad? Cantidad de mercadería, tráfico, comercio, todo. Incluso la misma palabra del Eterno se está usando para comercio también. Y eso es lo triste. Le he compartido a varios ajín que tiene usted que entender que en su afán, escúchelo muy bien, en su afán por querer crecer más, en su afán por decir, es que ya no quiero leer más la Reina Valera porque es católica y los nombres falsos, yo quiero una Biblia restaurada. En ese afán también la gente entra en el jueguito de la mercadería y terminan siendo esclavos del sistema. En lugar de hacer las cosas y de invertir, estudiar hebreo, aprender mejor, estudiar conceptos, estudiar hebraísmos. No, quiero una Biblia con los nombres restaurados. Porque realmente me gusta la fácil a mí. A mí no me gusta eso de estar estudiando y meterme al hebreo. No me gusta a mí. Yo soy una persona cómoda, soy floja. Por eso quiero todo servidito y masticadito. Quiero una Biblia restaurada. Y entonces viene el cananeo y le dice: aquí tenemos Biblias restauradas. Introduce su herejía también a través de la Biblia y entonces la gente es parte del sistema. Qué tremendo, amados. Todo eso se está viendo en estos últimos tiempos. La rebelión de Coraj, ¿cuántos se acuerdan? Una rebelión abierta. Esa rebelión fue abierta. ¿Y qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra. Vino el juicio inmediato. Eso no se llevó tiempo. Hoy en día sabemos que hay tiempo todavía. La apostasía ya viene, amados. Dice la Escritura: tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Dice el verso 14 del capítulo 2: seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mira, si tú haces esta cosa chueca, si haces esto malo, te voy a pasar algo, te voy a dar algo de dinero y vas a hacer esta maldad. Bueno, fiel a la causa, y va y lo hace. Eso es lo que está diciendo acá. Seducen a las almas inconstantes. ¿Qué es un alma inconstante? ¿Quién me puede dar una descripción de un alma inconstante? ¿Qué entiende usted por un alma inconstante? Inestable, muy bien ahí. Un alma inestable, que no tiene estabilidad, que no tiene una seguridad, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Un día va para acá, otro día va para allá, va saltando de lugar en lugar y nunca tiene una dirección fija. ¿Cuántos saben qué es el tamo? El tamo son esas bolas que hay en el desierto de ramas y demás, y que van para un lado, van para otro, para donde el viento los lleve, van. Muchos andan como el tamo. Almas inconstantes. Las almas inconstantes son
las que más son seducidas por este concepto que estamos estudiando. El camino de Balaam, dice. Incluso Judas agrega en su escrito el camino de Caín y el error de Balaam. Judas agrega el camino de Caín, el error de Balaam, y también incluso Judas habla de la contradicción de Coré. Y en el texto hebreo dice de la apostasía de Coré, la rebelión abierta. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas, amados Sahim, debemos estar preparados y tenemos que recordar siempre las palabras de Yeshua y de los Sheliachim? Segunda de Timoteo 2, versículo 8 al 10, dice: acuérdate de Yeshua HaMashiach, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi anuncio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Elohim no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Yeshua el Mesías, con gloria eterna. El padecer por causa de la verdad es parte de nosotros, Sahim. Y digo nosotros porque si usted está aquí es porque usted sí realmente quiere agradarle al Eterno y quiere hacer las cosas bien. Usted no viene acá solamente para decir, a ver, ¿de qué se trata? No, realmente no quiero ser parte, porque el Eterno está tomando en cuenta nuestros actos. Acuérdate de Yeshua, dice la Escritura. Acuérdate de Yeshua en todo lo que hagas. Segunda de Timoteo ya sabemos que fue escrita en tiempos de mucha apostasía. Y la apostasía no es algo de los últimos tiempos, también de los tiempos de la Keilah Rishoná. Sheliach Shaul había sido dejado solo, le habían abandonado todos los de Asia, y en ese momento su corazón está afligido. ¿Sí? Usted puede leer esa carta, le invito a leerla nuevamente y va a entender muchas cosas. Acuérdate de Yeshua, HaMashiach. ¿Qué le decía a Timoteo, su amado hijo en la fe? Acuérdate de Yeshua, HaMashiach. Cuando todos le olvidan, cuando todos le han vuelto la espalda, cuando la asamblea se ha quedado sin Mashiach, sin sacrificio, cuando surgen los Demas. ¿Cuántos se acuerdan de Demas? Que amó más el mundo, dice. Entonces ahí dice, acuérdate de Yeshua HaMashiach, resucitado entre los muertos conforme a lo que te he enseñado, conforme a mi evangelio, dice, mi anuncio. Yeshua HaMashiach está más cerca que nunca, Jim. Por lo tanto, no hay que ignorarlo. No hay que ignorar sus enseñanzas, no hay que ignorar sus advertencias, no hay que ignorar su nombre. Él ha resucitado de entre los muertos y Él está con nosotros. Amén, Ajim. No estamos solos. Es difícil remarla muchas veces, pero no estamos solos. Apocalipsis 18, versículo 7. Apocalipsis 18, verso 7. Miren lo que dice. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Sí? Muchas veces, amados Ajim, y acá vemos, ¿no?, que muchas veces la Keilah se empieza a confabular con el pecado, se empieza a confabular con fiestas paganas, con vestidos de viudez. Pero es la Keilah una mujer que se sienta como reina y no como aquella Babilonia que dice, estaré en Shalom, estaré bien. La Keilah tiene que levantarse fuertemente. Cuanto más decisiones se toman, amados Ajim, para avanzar, para tener crecimiento, más
fuerza opositora va a haber. Y eso lo tenemos que saber. Es decir, que mientras estemos aquí en esta vida, vamos a tener la oposición, vamos a tener cantidad de personas que les gusta perder su tiempo y que les gusta también hacerle perder el tiempo a la gente. Si el mundo os aborrece, dice Juan 15, versos 18 y 19, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, dijo Yeshua, el mundo amaría lo que es de ustedes, pero porque ustedes no pertenecen al sistema de este mundo, porque yo los elegí y los saqué del mundo. Él nos sacó de Mitzrayim. Por eso es que el mundo los aborrece. Juan 15, 19. Es por eso. Entonces esta frase es una rareza para muchos hoy que también se confabulan con el pecado y con el mundo. A mí me aborreció el mundo, dijo Yeshua. A vosotros también los van a aborrecer. A mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. ¿Sí? A ustedes también los van a perseguir. Pregunta, si Yeshua HaMashiach fue rechazado y los creyentes de hoy son aceptados, ¿quién está mal? Ahí no está mal, ¿no? ¿Estará mal Yeshua? Debió haberse hecho amigo del mundo él, haberse hecho amigo de Pilato para poder escapar de la muerte. ¿Cómo está la cosa? ¿Quién está mal? ¿O haberse congraciado con Herodes para no morir? Amado, Yeshua está siendo olvidado también por muchos. La gente va corriendo detrás de la religión y no quiere una relación con Yeshua. El tema de la apostasía, amados, es una alerta para saber en dónde estás parado. Le invito a escuchar en nuestra página de internet el estudio de las sectas y cómo trabajan las sectas. En la época de Yeshua, muchas sectas se le acercaron a él. Muchos sectarios se le acercaron a él. Con sus sistemas, claro, se acercaban y le hacían y les tiraban sus lazos para ver si él caía. Pero lo importante hoy, amados Sajín, es que nuestra fe esté puramente apegada a la Escritura. ¿Qué le dijo a Kefa? ¿Me amas? ¿Me amas, Kefa? Entonces acordémonos de Yeshua HaMashiach. Él fue rechazado, padeció. Nosotros no tenemos que buscar todo lo que escape de eso. Amados, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros vemos el término kefirá, significa esconderse, apartarse de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que significa. Es decir, que una persona que ya conoce la verdad se aparta y se vuelve enemiga de esa verdad y ama la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El padre del mundo. El que está reinando en este siglo ahora y que les predica mentira a todos. Entonces, apartarse de la verdad o esconderse de la verdad y que la verdad no me alumbre, que dijo Yeshua también. No quieren acercarse a la luz porque la luz revela sus obras oscuras. Por eso amaron más las tinieblas. Porque la luz de la Torá trae verdad y te dice esto está mal y esto también. Y ya si estás entendiendo lo que el Eterno te está pidiendo y dices, bueno, voy a pensarlo, no lo pienses tanto, porque te puedes lamentar. Entonces tenemos que hacer preparativos, Sahim, para no cuidarnos de toda esta inmundicia, oleada de inmundicia, de perversión, de incredulidad, de fanatismo religioso, de hipocresía, de todo lo que se avecina, más aún haga caer al pueblo de Israel. Recuerden que nosotros tenemos que preservarnos sin mancha para el día que Él se manifieste. ¿Sí? Porque dice Ezequiel 18 que aunque hagamos muchas cosas buenas, aunque nos mantengamos durante toda la vida en el camino de la verdad, si nos hemos desviado en el último instante, dice, todas sus bondades, todas sus obras buenas no serán tomadas en cuenta. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces es importante velar, amados. El llamado es a velar y a guardarnos
para el Eterno. Amén, Ajim. Bendito sea el Eterno. Vamos a agradecerle a nuestro Padre, Abba Kadosh, que Él está abriendo los ojos de miles y miles. Y bendito sea Yeshua HaMashiach, porque Él dio su vida para que nosotros pudiéramos estar en su pueblo Israel y tener simjá en esta vida. Abba Kadosh, Beshen Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, Padre Eterno, por todas las advertencias que tu palabra nos da. Ciertamente, Abba, es un manual de instrucción y necesitamos a diario escudriñarlo, Padre. No debemos de confiarnos, Abba Kadosh. Guárdanos, por favor, en nuestra búsqueda. Guárdanos, Padre bendito. Te pido, por favor, que ayudes, Abba Kadosh, a todos tus hijos en el discernimiento del bien y el mal, para que todas las decisiones que se tomen, Abba Kadosh, sean en ti, sean conforme a tu Torah, a tu palabra de verdad. Beshen Yeshua HaMashiach. Padre, sigue trabajando en aquellos corazones que han caído en el error. Libértalos, por favor. Liberta a todos aquellos que están cautivos de las sectas, Padre bendito. Aquellos que se han vuelto fundamentalistas, Padre bendito, fanáticos de algo que ni siquiera han entendido, Abba. Beshen Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, porque tú nos pides nuestro corazón. Tú nos pides, Padre bendito, que te entreguemos todo nuestro ser, Abba Kadosh. Beshen Yeshua. Te agradezco por esta oportunidad que me das de exponer tu bendita palabra. Abba bendito, sigue haciendo la obra y sigue recogiendo a los esparcidos de la casa de Israel. Beshen Yeshua HaMashiach. Toda Rabá Lejá te decimos en esta hora. Amén y amén.